En Pepe Martínez Joyero podrá adquirir la exclusiva colección de relojes y complementos de la línea Mar Márquez, como este modelo Crono, edición limitada de 3.000 unidades, de la prestigiosa marca Lotus, disponible también para señora. Su precio, 199 euros. Visítanos y por la compra de cualquiera de estos productos o complementos recibirás como obsequio una camiseta y una gorra como esta. Y si eres amigo del programa Gente Nuestra, obtendrás un 10% de descuento en toda la línea Mar Márquez. Te esperamos en Pepe Martínez Joyero, calle General Muñoz Grandes, 23, Tona. Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles a que nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta entrevista, que deseo sea de su agrado, tiene como finalidad rendir un humilde testimonio a la patrona de Totana, debido a la cercanía de las fiestas. Todos los años, en el mes de diciembre, el día 8 de diciembre de la noche, la población de Totana y sus alrededores se encamina alegremente hacia el santuario, ¿okay?, esperando para que a las 9 de la mañana poder recibir a la patrona que viajará al pueblo. Es un acto realmente grandioso, es un acto espectacular, porque es un acto donde creyentes y no creyentes veneran verdaderamente a lo que es su patrona, Santa Eulalia. Y sorprende también gratamente cuando en la bajada hacia el pueblo, que está a escasamente 7-8 kilómetros de su santuario, uno ve a la gente con diferentes credos, ideologías, compartiendo, cantando, compartiendo viandas, cantando canciones, y todos en torno a una figura que con 12 años, hace 1700, 1800 años, fue capaz de plantarle cara al Imperio Romano, y con 12 años le dijo: yo no creo en lo que tú me dices. Estamos hablando nuevamente de Santa Eulalia, y para conversar sobre eso tenemos aquí a Juan Antonio Yáñez, una persona que cuando le pregunté cómo quería que lo presentara, me dijo simplemente como servidor de Santa Eulalia, y con ese título le voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Hola, buenas tardes. Deseamos, como te comentaba al principio, que la entrevista sea interesante, sea instructiva, y creo que estoy en las mejores manos. Me comentaron gente que te conoce, que eres una persona conocedora del tema. Mi primera pregunta, Juan Antonio, es ¿quién era Eulalia? ¿Quién era Eulalia? ¿Cómo y dónde nació? Estamos hablando de uno de los personajes, creo, más fascinantes en toda la historia de la humanidad. No solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista humano. Eulalia, la joven Eulalia, fue una chica, una chavala, que nace, vive y muere en Mérida, en Extremadura, cuando Mérida era la emérita augusta de los romanos. En aquellos momentos no solamente capital de la Lusitania, sino capital de Hispania, una de las ciudades más bellas del imperio, una de las más importantes. Los antiguos la llamaron repetidas veces la pequeña Roma. Mérida es una ciudad que todavía está por descubrir en muchos aspectos, la Mérida romana. Una ciudad, repito, que tuvo que ser espléndida, bellísima, con una categoría impresionante. Y allí, en esa ciudad, sobre el año 292 de nuestra era, nace Eulalia. Hablar de Santa Eulalia no es fácil, desde el punto de vista histórico, porque es un personaje tan importante que a lo largo de 17 siglos se han ido añadiendo leyendas, tradiciones, que nada tienen que ver con la realidad histórica. Es cierto que se han escrito cantidad innumerable de libros sobre ella, sobre el personaje. Desde Aurelio Prudencio Clemente en el siglo IV hasta nuestros días. Lo que pasa que
hay que ir con cierto cuidado, con serenidad a la hora de leer determinados textos, porque están llenos de ese ansia devocional de la gente sencilla, de la gente de a pie, que ha añadido pues leyendas, tradiciones, lugares, personajes, situaciones que no tienen nada que ver con la historia real. Sabemos poco, pero creo que sabemos lo fundamental. Eulalia es una chica de una familia romana, pero de origen griego, de la zona oriental del Mediterráneo, establecida en Mérida. Algo que hoy día sabemos que ocurrió con bastante gente. Gentes de la zona más oriental del Mediterráneo, de la parte griega, que emigraron a la Lusitania y emigraron a Mérida. De Eulalia sabemos que era de una familia de índole nobilior, como dice Aurelio Prudencio, es decir, una familia noble, una familia socialmente muy importante, una familia, podríamos decir, de rango senatorial. Es decir, estamos ante una chica que, dicho en nuestro lenguaje de hoy día, una chica que lo tenía todo. Pero, Juan Antonio, cuando dices todo, es todo. Incluso tenía personalidad, porque permíteme que te haga un breve... me sorprende, leyendo a Prudencio, como tú citabas ahora, lo que él describe de ella cuando se refería a Eulalia, ¿no? Y él comenta, dice, cuando están hablando del martirio de Santa Eulalia, ¿no? Él comenta que, y le digo entre comillas porque es citado por él, dice: de madrugada, antes de la salida del sol, llegó a la ciudad y, valerosa, se presentó ante el tribunal, en medio de cuyos lictores vociferó a los magistrados: decidme, ¿qué furia es esa que os mueve a hacer perder las almas, a adorar a ídolos y negar a Dios, creador de todas las cosas? Si buscáis cristianos, aquí me tenéis a mí. Soy enemiga de vuestros dioses y estoy dispuesta a pisotearlos. Con la boca y el corazón confieso al Dios verdadero. Isis, Apolo, Venus y aún el mismo Maximiliano son nada. Aquellos porque son obra de mano de los hombres, y este porque adora a cosas hechas con las manos. No te detengas, pues, Sayón, quema, corta, divide estos mis miembros. Es cosa fácil romper un vaso frágil, pero mi alma no morirá porque más acerbo que es el dolor. Eso de alguna manera, Juan Antonio, ratifica lo que está diciendo. Era una muchacha pequeña en edad, pero con una solidez espiritual muy fuerte. Indudablemente. Es una de las características que llama poderosamente la atención a los investigadores. Eulalia, aparte de tener una personalidad muy definida, un carácter inquieto, que no le gustaba ni la privación de libertad ni la injusticia, Eulalia tenía o debía de tener una formación impresionante, no solo en lo religioso, sino también en lo humano. Y sorprende especialmente porque, repito, ella era hija de una familia noble, y en su época a las chicas de familia noble prácticamente no se le daba formación ninguna. Se las enseñaba pues a perder deliberadamente el tiempo, se las enseñaba a jugar a las muñecas que al llegar la pubertad debían de ser consagradas a una divinidad femenina. Se las enseñaba incluso a maltratar a la servidumbre. El romano entendía que una vez casada, una chica noble iba a tener unas responsabilidades domésticas y tenía que saber ser dura, pero formación ninguna. Hay muchas chicas de la época de Eulalia, de sangre noble, por decirlo de alguna manera, de índole nobilior, que eran analfabetas. Y es curioso cómo esta chica demuestra tener una formación impresionante. Has leído
un fragmento del himno tercero del Peristéfanon de Aurelio Prudencio Clemente, el gran poeta hispano-romano, el llamado Homero de las letras cristianas. Es el documento más antiguo que conocemos sobre Santa Eulalia. Repito, el himno tercero del Peristéfano. Efectivamente, Eulalia, antes de hablar concretamente del martirio, hay que situarlo ahí históricamente. Ella, aparte de nacer, vivir en Mérida, ella tiene que soportar, como otros cristianos, la gran persecución, la última persecución de los romanos contra los cristianos, la llamada gran persecución por los historiadores, la persecución de Diocleciano Maximiano. Aurelio Prudencio nos dice en un fragmento anterior al texto que has leído que cuando comienza la persecución en Mérida contra los cristianos, sus padres, temerosos de ese carácter inquieto de la chavala, temerosos de que ella y la familia se pudieran ver en riesgo, deciden abandonar la ciudad, deciden abandonar Mérida e irse a una villa, a una casa de campo, a un cortijo, diríamos hoy día, situado al sur de Mérida, aunque no sabemos el sitio exacto. Lo sorprendente, lo que engrandece de forma especial a esta chavala de 12 años, muy cerca de cumplir los 13, es que ella voluntariamente, de forma deliberada, decide abandonar la finca, decide en definitiva abandonar esa protección paterna y presentarse ella sola en Mérida. ¿Ante quién? Ante el praeses, ante el representante del poder imperial. Se supone que sería en el foro imperial. Mérida como capital tenía 2 foros. Y en el foro imperial, no solo delante de las autoridades competentes, aunque muy competentes la verdad es que no debían de ser, delante de la autoridad imperial y delante de la gente, porque todo esto siempre se hacía en público, en el foro, un espacio abierto. Lo que hace Eulalia es denunciar la situación de su tiempo. Es increíble cómo una muchacha de 12 años... 12 años, efectivamente, que lo sorprendente es eso. Lo que hace es denunciar la situación de su tiempo. Indudablemente, Roma había sido un gran imperio. Somos deudores de Roma. Hasta nuestra forma de expresión, nuestra lengua es romana, derivada del latín. Somos deudores de Roma. Pero en la época de Eulalia, el imperio estaba absolutamente en bancarrota total. Estaba quebrado, estaba hundido. Y estaba hundido por corrupción. Estaba hundido por pérdida de valores, por pérdida de ideales, por pérdida de principios morales, por pérdida de espiritualidad. El valor de la familia se había ido completamente al suelo. Repito, la corrupción... Perdón, ¿estás hablando de hace 1700 años? Efectivamente. ¿O de fecha...? Hay efectivamente, ahí es donde voy. Hay que ver la cantidad de paralelismos que hay entre la decadencia y hundimiento del Imperio Romano y nuestro mundo occidental actual. La cantidad de paralelismos. El relativismo no es un invento de la época moderna o contemporánea. Eso era el pan nuestro de cada día en la época de Eulalia, en la mayoría de los romanos. A Eulalia le duele la marginación de mucha gente. A Eulalia lo que le duele y lo que denuncia es la falta de la verdadera libertad. Eulalia viene a manifestar públicamente, y lo explico en términos actuales, no como Aurelio Prudencio, que era un gran poeta. Eulalia viene a manifestar con su ofrecimiento martirial, con su actitud, con su defensa de los hermanos, viene a manifestar que todos, absolutamente todos, nacemos iguales en dignidad
porque somos hijos de un único Dios y por tanto todos somos hermanos. Efectivamente, señores, decir eso es muy fácil, pero decirlo en una sociedad tremendamente corrompida, en una sociedad tremendamente esclavista y en un momento de persecución, había que tener una fe como para mover montañas. Ella se ofrece para denunciar la situación lamentable de su tiempo. Roma no sucumbe, el Imperio Romano no sucumbe por la llegada de los bárbaros. Eso es una tontería. Los bárbaros a un Mario, a un Escipión, a un Julio César le hubieran durado un rato. Roma sucumbe por corrupción, se hunde sobre sí misma. Y eso a Eulalia le duele. Es curioso cómo en un principio tratan de convencerla de que está equivocada, de que está incluso loca, chalada, porque ¿cómo va a ser igual o tener la misma dignidad un rico que un pobre, un esclavo que un libre? Pero claro, esa no es la visión que tiene Eulalia. La visión que tiene Eulalia es la visión cristiana, de que todos, absolutamente todos, somos hermanos. Y es lo que ella defiende. Ella denuncia, y lo has dicho muy bien al leer un texto de Aurelio Prudencio como el que has leído, que los valores materiales no es lo importante. Que todos esos dioses que había en el Imperio Romano, no solamente Isis o Apolo, no, los grandes dioses romanos eran los mismos que ahora. El poder, el dinero, la importancia social, esos eran los grandes dioses. El consumismo, pero consumismo a lo bestia, y con eso no comulga Eulalia. Ella rechaza, leyendo, te invito a que repases con detenimiento el himno tercero del Peristéfanon de Aurelio Prudencio. Ella rechaza, hoy día en nuestro lenguaje diríamos, pues los lujos, la ropa de marca, y tenía posibilidades como una niña noble de tener lo que le hubiera dado la gana. Sí, pero también tenía, y se lee y se puede comprobar en estos escritos de Prudencio, que tenía una muy fuerte convicción. O sea, ella creía firmemente en su interior y estaba dispuesta a morir por ello, como de hecho sucedió. Sí, y eso en una niña de 12 años es prácticamente imposible, salvo que tuviera unas cualidades y unos dotes como efectivamente ella tenía. Si no, es muy difícil de conseguir. Y como decías tú antes, en una sociedad donde tenías todo en contra. Para ella hubiese sido más fácil la vida cómoda, la vida a la protección de sus padres, en una sociedad donde le brindaba todo a ella, y ella se enfrentó al poder. Y ella sabía de antemano que eso le costaría la vida, como lo sabía. Sí, efectivamente. Ella era plenamente consciente de lo que se jugaba. Ella, como miembro de una familia noble, conocía cómo se las gastaba el poder. Sabía lo que se jugaba porque sabía cómo funcionaba el Imperio Romano y sabía cómo era esa situación de decadencia. Y has dicho una cosa que creo que es importante, esa convicción. Ella quiere dar testimonio sabiendo lo que se juega y sabiendo que le va a costar la vida, pero también quiere manifestar esa inquietud por llegar a la plenitud de Dios. Ella se da cuenta de que este mundo, pues, cuando está en decadencia y pierde sus valores y sus ideales, pues es una porquería. Y de alguna forma manifiesta que lo que ella anhela es abandonar esta porquería y vivir en la plenitud de Dios.
Santa Eulalia es considerada, Juan Antonio, una de las santas más famosas de España. ¿Cómo se alcanza eso? O sea, ¿cómo logra ella que se considere santa y a la vez que se considere una de las más famosas de España? Santa Eulalia no solamente es la santa más popular de todas las Españas, como la han definido distintos autores, sino que es la santa más universal de España y posiblemente la santa que ha recibido más veneración y culto en toda la historia de la Iglesia. Hay algo que también llama poderosamente la atención. En la persecución de Diocleciano Maximiano y en otras persecuciones, muere una enorme cantidad de cristianos por dar testimonio de su fe. En un mundo como el romano, que presumía de libertad, cualquiera podía hacer o decir lo que quisiera, salvo los cristianos. Una libertad que, bueno, ya de entrada nos dice que estaba absolutamente limitada y corrompida. Lo que ocurre es que es tan importante, tan impactante el ofrecimiento martirial de Eulalia y el testimonio que da, porque es que vuelve loco a los procuradores, a los jueces. Es que incluso coloquialmente podíamos decir que hasta les toma el pelo. Eso sí, siempre perdonando todo el mal que le hicieron. Causó un impacto tan grande su ofrecimiento martirial, su martirio en sí. Supongo que el hecho de que ocurriera en la capital, en Emérita Augusta, una ciudad además muy bien comunicada, el hecho de que fuera miembro de una familia noble, el hecho de que fuera una niña tan joven, impactó de tal manera que su fama se extendió como reguero de pólvora hasta los últimos rincones del imperio. Es curioso porque el culto a los mártires en los primeros siglos normalmente eran cultos locales. Las iglesias de cada lugar, de cada comarca, daban culto a sus mártires, pero desconocían mártires de otras zonas. No existían los medios de comunicación y de información como tenemos hoy día. Sin embargo, el testimonio de Eulalia impacta tanto que, repito, su fama se extiende como reguero de pólvora por todo el imperio. No solamente por Hispania, que era más que la península ibérica, sino todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, llegando incluso hasta la península del Sinaí. Todo lo que es lo que llamamos hoy Europa Occidental, y se convierte en el referente del valor, en el referente del testimonio cristiano, en el referente de mujer ideal. Distintos autores, no viene ahora a cuento de nombrar uno por uno, pero muchísimos han repetido que no se puede entender la Edad Media, pero sobre todo la Alta Edad Media, prescindiendo de Eulalia, porque es el referente no solo devocional, no solo para el creyente, es el referente en la política, en la sociedad, en la milicia. El totanero presume, cómo no podía ser de otra manera, de Santa Eulalia, y cree que esto es casi el ombligo de todo. Bueno, también sabe que en Mérida o en Oviedo, en España, que yo sepa, y desde luego me queda muchísimo que aprender, Santa Eulalia es patrona hoy de más de 500 lugares, no solo de Totana, de más de 500 lugares, con una riqueza histórica, antropológica, costumbrista, de tradiciones, impresionante. Vamos a bajar en romería a Santa Eulalia, en una romería que es preciosa,
preciosa porque acompañamos a Santa Eulalia y la acompañamos compartiendo viandas, compartiendo canciones, compartiendo el camino, teniéndola a ella en el centro. Pero hay otras romerías por ahí preciosas, pero impresionantes. ¿Qué es lo que nos dice eso? La universalidad de Eulalia. Porque Eulalia la podemos encontrar, he dicho, en España en más de 500 lugares, en Portugal en 81, en Francia, en Suiza, en Italia, en Alemania, en Irlanda, en Noruega. Si estamos hablando de quien fuera la primera patrona de España, la primera patrona de Hispania es Eulalia. La primera patrona de Francia, del reino franco, es Eulalia. Y así podíamos, comentar multitud de sorpresas. En América, desde Canadá y Estados Unidos hasta el Cono Sur, nos encontramos multitud de devociones a nuestra querida patrona, a Santa Eulalia. Una pregunta, una inquietud que tengo. Si todos los acontecimientos históricos se ubican en Emérita Augusta, ¿okay?, en el año 300, alrededor del año 300, ¿cómo es que en Totana se construye un lugar dedicado a Santa Eulalia cuando estamos hablando de una distancia muy lejana? ¿Qué relación tiene Totana con lo acontecido en Emérita Augusta? ¿Cómo surge aquí la inquietud de venerar a Santa Eulalia? Pues creo y en este lugar concretamente. Sí, creo que es sencillo de explicar y lo conocen muchos totaneros. La devoción a Santa Eulalia en estas tierras del antiguo reino de Murcia, la existencia del santuario es una creación de la Orden Militar de Santiago. Alfonso X el Sabio, siendo ya rey, concede a la Orden Militar de Santiago las tierras de Totana y Aledo, que eran un solo municipio. Los caballeros de Santiago transforman Aledo Totana, Totana Aledo, en una encomienda de la orden con fuero propio. Y son ellos los que nos traen la devoción. Muchos de los caballeros que acompañaron a Pelay Pérez Correa en su presencia en el antiguo reino de Murcia, y él mismo eran grandes devotos de Santa Eulalia. ¿Por qué se construye el santuario donde está construido? Pues eso ciertamente es un problema. Perdón, Juan Antonio, vamos a tomarnos un pequeño descanso, disfrutar de unos mensajes comerciales y retomamos con esta historia y leyenda que promete interesante. Volvemos en unos minutos. En Pepe Martínez Joyero podrá adquirir la exclusiva colección de relojes y complementos de la línea Mar Márquez, como este modelo todoterreno, con estanqueidad de 10 atmósferas, caja de acero, opción de corona en diferentes colores, tan solo por 129 euros. Visítanos y por la compra de cualquiera de estos productos o complementos recibirás como obsequio una camiseta y una gorra como esta. Y si eres amigo del programa Gente Nuestra, obtendrás un 10% de descuento en toda la línea Mar Márquez. Te esperamos en Pepe Martínez Joyero, calle General Muñoz Grandes, 23, Totana.